Bienvenidos a la serie Hacer familia, el matrimonio. Hoy vamos a ver el capítulo Los hijos y el matrimonio, camino de vida. Entre los temas que vamos a estar tratando están los siguientes. Primero, el catecismo, el punto 1653 dice lo siguiente: la fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural, que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación. Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos. En este sentido, la tarea fundamental del matrimonio y de la familia es estar al servicio de la vida. Segundo, la primera labor apostólica de todos los padres es su propio hogar y con su esposo o esposa. De nada sirve dedicar tu vida a los demás si tienes desatendidos a los seres más cercanos. El ejemplo es el mejor instrumento para transmitir en lo que creemos a nuestros hijos. Y por último, ¿cuál es el resultado de este deber que tenemos todos los cristianos de educar a nuestros hijos? El resultado es, de cada 4 hijos de familias practicantes, se pierden 3 al agnosticismo o al ateísmo. Eso significa que estamos perdiendo la batalla de las ideas ante la sociedad y el ataque del laicismo. En definitiva, los padres no podemos dar aquello que no tenemos. Por eso el Papa Benedicto XVI está insistiendo tanto en la formación, en conocer nuestra fe para que la podamos transmitir. Sin más, pasemos al coloquio. No se vayan. Ahora regresamos. Bienvenidos nuevamente al programa. Pasamos a presentarles a un matrimonio que tengo el gusto de comentarles, que va a estar aquí para ayudarnos con el tema de los hijos y el matrimonio, camino de vida. Primeramente, Toni Garza de Vera, que es madre de 5 hijos, arquitecta por el TEC de Monterrey, directora, profesora y fundadora del Family Education Institute en Houston, Estados Unidos. Y José Ignacio Vera, su esposo, que es padre de 5 hijos, ingeniero industrial por Monterrey, es máster en educación familiar por el Instituto Mexicano de Estudios de la Educación. De hecho, tú, Toni, también eres máster. Y igualmente es profesor presidente y fundador de la Family Education Institute de Houston, Estados Unidos. Bienvenidos a los dos. Gracias. Voy a empezar por preguntarte a ti, José. ¿Qué aportan los hijos al matrimonio? ¿Es verdad que los hijos desunen? Fíjate que los hijos es el fruto del amor que se tienen los esposos. Y viene de ese don tan grande que nos da Dios de participar con Él en la actividad creadora. Entonces, los hijos son esa materialización del amor que se tienen los esposos. Entonces, en realidad, los hijos no desunen porque son el fruto de esa unión que tienen los padres. ¿Sí? Por otro lado, antiguamente se veía mal y se mataba a los niños que nacían imperfectos, por decirle de alguna manera. Pero ahorita en la actualidad hemos visto que las familias, hemos visto muchas veces a padres y hermanitos cuidando a ese hermanito enfermo, viendo que en realidad unen muchísimo a la familia. En realidad, lo que desune al matrimonio es el egoísmo. Es llegar al matrimonio con la falsa expectativa de que yo vengo a recibir, no a dar, no a darme. Es interesante porque no hay que irse al antiguo. Hace pocos años y hoy en día se destruyen a los seres, a los niños que van a nacer y que tienen defectos. En España, por ejemplo, el 90 y algo % de los niños con síndrome de Down se abortan antes de que nazcan. Entonces, no es algo de la antigüedad,
es algo del día de hoy. Todo es, en cuanto más apartas la cultura cristiana de nuestra sociedad, abres la puerta a fenómenos monstruosos que van en contra de la vida y de los más débiles. Tony, ¿tener hijos te ayuda a ser mejor persona? ¿Y por qué? Definitivamente sí. Generalmente se piensa que son los padres los que ayudan a los hijos, pero la realidad es que los hijos nos ayudan muchísimo a los padres. Es impresionante ver cómo crece el matrimonio, cómo crece el padre, cómo crece la madre al atender a los hijos. Por ejemplo, me tocó ver hace poquito a un niño de 8 años mostrándole sus 354 fotografías a su papá de la excursión de la semana pasada. Piedras, palos, animales, y el papá encantado, ¿verdad? Seguro nos ha tocado también conocer a algún matrimonio que tiene muchísimos hijos. Y encantadores todos. Y la primera pregunta que sale es, ¿cómo le hace? ¿Cómo puede? Yo conozco a una amiga, ella tiene 12 con su marido, ¿verdad? Encantadores todos. Y es de lo más ordenada, eficaz en el uso de su tiempo, práctica. Claro, crecen. La familia crece, el matrimonio crece. Y además los hijos aportan muchísima felicidad al matrimonio. Sí, es interesante porque los hijos, ya cuando te casas, tienes que poner a tu mujer o a tu marido por delante de tus propios intereses, y tu felicidad depende de la felicidad de tu esposo. En el caso de la entrada de los hijos, ya es que te olvidas de uno mismo. Es que es todo el rato estar pensando en ellos, estar pensando en darse a los demás, que en el fondo es el germen de nuestra felicidad con un espíritu cristiano, y fácil no es. Problemas hay en todos sitios. Estoy seguro que ese matrimonio con 12 hijos pues habrán tenido sus problemas. Sin embargo, es tema de afrontar cualquier tema, ya sea bueno o malo, que te venga con espíritu cristiano, sobrenaturalizarlo, ofrecerlo y utilizarlo de manera positiva para, al final, acercarnos más al cielo. Tony, ¿hay que formarse para ser mejores padres? ¿Por qué? Definitivamente sí, hay que formarnos, hay que prepararnos, hay que adelantarnos. Si sabemos que viene ya la adolescencia, pues entonces a reforzar ese canal de comunicación con nuestros preadolescentes. Hay que fomentar actividades en las que les salga fácil y natural interactuar con los padres. Por ejemplo, el reunirse a ver un programa de televisión y ver que el padre aporta algún comentario positivo o negativo. Los hijos van aprendiendo de lo que van viendo en la actitud de su padre. Y hay muchas ayudas. Nosotros también podemos ayudarles a que se fortalezcan en su carácter. El padre ayuda muchísimo en eso, él no consiente, eso es muy bueno, ¿verdad? Hay que exigirle a los hijos. Por otro lado, también hay que ver qué es aquello que más les gusta, qué es aquello que saben hacer bien. Hay que motivarlos a hacer aquello, porque eso los va a ayudar después a poder salir de sí y aportar a los demás, ¿verdad? Muy bien. Tú nos acabas de dar la visión como madre. Yo, José, te voy a pedir que nos des la visión como padre de la misma pregunta. Sí, fíjate que en la vida profesional uno se prepara, estudia sus estudios, su carrera, etcétera, etcétera. Se mantiene al día en las cosas como van cambiando, cambia la tecnología, cambian las técnicas y uno se prepara. O por ejemplo, si vamos a preparar un viaje, una vacación, la planeamos meses antes y compramos los boletos de avión o lo que sea necesario y hacemos todo un planteamiento y vemos las mejores opciones. Al momento en que Dios nos da el don de ser padres, también nos da la responsabilidad de cuidárselos ese tiempo que los vamos a tener con nosotros, porque los hijos son de Dios. Nosotros tenemos como encargo un cierto tiempo y nada más. Entonces, para poder cumplir con esta responsabilidad, tenemos la obligación de ser muy profesionales, de prepararnos, de echarle muchas ganas. ¿Sí? Entonces, en realidad, sí, debemos de prepararnos, debemos ser muy profesionales, debemos hacer
un trabajo hecho con mucha alegría, cara a Dios, que finalmente es el que nos hizo el encargo, y sabiendo que, aunque Dios nos dio esa responsabilidad, nos da los medios para poderla realizar. ¿Hace falta inventar? Un poco de creatividad, sí, y mucho de aprovechar lo que ya existe. Hay mucha experiencia acumulada, entonces vale la pena, y esa experiencia puede estar desde los abuelos, los padres, otras familias, escuelas de familias. Vale la pena ese formarse de una manera muy profesional. Es Vosotros acabáis de fundar las escuelas de familia en Houston, que entiendo es la primera que se funda oficialmente en los Estados Unidos. ¿Qué os llevó a hacerlo? El gusto por ofrecer a la gente la oportunidad de formarse y de poder formar mejores familias. Lo que pasa es que nosotros lo vivimos. Nosotros participamos en una escuela de familia como alumnos hace muchos años cuando nuestros hijos estaban chiquitos. Y la diferencia fue enorme, enorme. Realmente lo sentimos. Cosas que sentíamos complicadas se hicieron mucho más llevaderas. No voy a decir sencillas porque sencillo no es, pero mucho más llevaderas y mucho más realizables. En muchos casos es sentido común la educación. Lo único que nos olvidamos de aplicarlo o no le damos la importancia que realmente tiene. Tú, Tony, ¿qué sacaste de la experiencia? ¿Qué estás sacando de la experiencia de la escuela de familia que acabáis de montar en Houston? Pues que la gente está encantada, que la gente realmente, todos tenemos esa intención, queremos educar bien a nuestros hijos, es lo que más queremos, que sean muy felices, que lleguen al cielo, eso ni dudarlo, pero muchas veces no sabemos cómo. A veces falta una pequeña orientación por ahí, pero ese mismo amor, ese mismo cariño nos lleva a buscar esos medios. Y cuando se nos presenta la oportunidad, pues la tomamos, la agradecemos. ¿Cuál sería el pilar de la escuela de familia? ¿Qué metodología utilizáis para ayudar a los padres a educar a sus hijos? La prevención, llegar antes. Es educar en las virtudes a cada uno de los hijos dependiendo del periodo sensitivo en que se encuentra, porque como tú sabrás, hay etapas en la vida del niño en la que físicamente están más dispuestos a aprender algo, por ejemplo, a caminar, por ejemplo, andar en bicicleta entre 4 y 7. Si te pasa la edad, no quiere decir que no vas a aprender, significa que te cuesta más trabajo. Lo mismo sucede con el intelecto, el aprender a leer. Lo mismo sucede con las virtudes también. Entonces, si nosotros aprovechamos ese periodo sensitivo por el cual está atravesando ahorita el hijo y que realmente le va a salir muy fácil el ser ordenado o muy fácil el ser generoso o hacer amigos, pues ahí es donde aprovechamos el tiempo, ¿verdad? Claro, pero para eso hay que conocer y hay que estudiar. De ahí la magnífica labor que estáis y vais a empezar a hacer en Houston. Y es una experiencia que tuvisteis hace ya mucho tiempo, como tú decías, José, en México, en Monterrey. Exactamente, en Monterrey hace 12 años aproximadamente. Nuestro hijo grande estaba chiquito todavía. Entonces nos tocó verlos crecer en el antes y en el después, y por supuesto los más chiquitos, pues les tocó parejo todo. Inclusive ya ahorita nos toca ver a nuestros hijos grandes haciendo lo que nosotros hacíamos con ellos y la manera en la que usábamos para motivarlos, haciéndolo con sus hermanos chicos. Y eso la verdad es muy satisfactorio, porque están aprendiendo a hacerlo con sus hermanos, preparándose para la vida en el futuro. ¿Utilizáis en estas escuelas el método de planes de acción? ¿En qué consiste un plan de acción?